este espacio para hablar del tema de las inversiones. Es un tema sumamente importante y la gente en ocasiones se va de buenas a primeras con la primera oferta o el primer anuncio donde le dicen que va a ganar mucho dinero. Entonces queremos conocer un poco la seriedad de este tema. Hoy tenemos un invitado de lujo, Andrés González, quien como asesor financiero nos va a contar realmente de qué se trata esto, cómo podemos encontrar su asesoría y poder irlo desarrollando un poco desde la parte más inicial allá cuestiones un poco más complejas. Entonces, Andrés, darte la bienvenida, encantado de poder estar en este espacio con vos y contarnos un poco, ¿verdad? ¿Quién es Andrés González? Claro, claro. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y por la invitación. Mi nombre es Andrés González, soy asesor financiero y bueno, la idea es trabajar con las personas, ¿verdad? Y desmitificar un poco estos temas de finanzas e inversiones que han tenido a veces como una nube un poco oscura encima, ¿verdad? Y hablar de esto como de una manera cercana a la gente, ¿verdad? Y justamente ahora que hablabas de una nube, Casualmente. hay mucha, vamos a ver, en los últimos años en Costa Rica se han Claro. desarrollado algunas estructuras y sin decir nombres o de dónde vienen, ¿verdad? Hace unos años se hablaba de, bueno, estoy en una nube de 10,000 Claro. o temas de apuestas deportivas y cosas en las que la gente se mete y cree que, bueno, es plata fácil, ¿verdad? Claro. Vos has escuchado de esto, ¿qué opinas al respecto, ¿verdad? ¿Qué seriedad pueden tener este tipo de cosas? Claro. Sí, no, son estructuras que el principal gancho, ¿verdad? Como decimos, es de plata fácil, ¿verdad? En el tema de inversiones y en el tema de finanzas, el largo plazo, la paciencia es lo que paga, ¿verdad? Entonces, este tipo de estructuras pues aprovechan muchas veces de la necesidad de la gente o este intento de gratificación inmediata, ¿verdad? Que la gente quiere plata rápido. Y además de eso, pues no es ninguna mentira que viene acompañado de gente muy elocuente, ¿verdad? De muchas veces incluso figuras públicas, ¿verdad? O gente con alto alcance, alto poder de convencimiento, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a entender un poquito, digamos, cuáles son los números que se manejan en inversiones reales, ¿verdad? En inversiones totalmente por lo legal, ¿verdad? Uno empieza a entender que los números que estos esquemas te ofrecen, pues no tienen pies ni cabeza, ¿verdad? Sí, esa parte de las figuras públicas, qué importante es porque realmente hay gente que esto lo toma como una religión y usted trata de debatirles un poco el asunto y son realmente seguidores de estas personas, ¿verdad? O seguidores de estas estructuras y, y no aceptan, incluso se enojan, ¿verdad? Cuando uno empieza a decirles, bueno, pero ¿eso en qué se sustenta? ¿Eso en qué base tiene? Yo en lo personal, digamos, como abogado, he tenido clientes que se me acercan y me dicen, vea, ¿puedo poner una denuncia por estafa? Me hicieron un fraude, y bueno, ¿de qué se trata? Me dijeron que iba a ganar $30,000, $20,000, $100,000 $1,000,000 de colones con solo atender una notificación y apretar clic o con solo poner esta cantidad de dinero. Me dijeron que esto, bueno, había una gente que hablaba de los diamantes, no sé qué, verdes, Pietra Verde, sí. Pietra Verde, ¿verdad? Y me decían, y puse mis ahorros, gente que se pensiona, gente que viene y dice, puña, yo trabajé toda la vida y quería poner esta platita a trabajar y me dijeron, y al fin y al cabo se fumó. Entonces, Andrés, ¿cómo creerles? Claro, Porque ¿cómo venir y decir, bueno, a esta persona sí le voy a creer, ¿qué seriedad tiene? O sea, claro. ¿qué atestados tiene que tener un asesor financiero para venir y decir, ok, sí, esta persona conoce? O puede ser cualquier persona con solo tener un micrófono, pues, ¿verdad? Claro, claro, no, no, eso es una pregunta muy válida porque tenemos que irnos tal vez un paso más atrás, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto, verdad? Creo que hay que verlo como un poco más desde afuera, abrir un poco la cámara. Y el asunto nace, ¿verdad?, de una falta de educación financiera que se nos ha dado como sociedad, ¿verdad? Y eso es un problema que no solo tiene Costa Rica, es un problema a nivel global. Esa falta de educación financiera que no va de la mano ni siquiera con la educación académica, ¿verdad? O sea, pueden ser personas súper profesionales, un montón de títulos, carreras exitosas, pero financieramente muchas veces somos ignorantes, ¿verdad? Y esta falta de educación financiera lo que permite es que compres este tipo de ideas, ¿verdad? Que te puedan vender, por ejemplo, rendimientos de 10% mensual, 20% mensual, cuando
tal vez un certificado en Costa Rica ahorita con las buenas tasas de interés que hay te ande pagando un 10% anual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es asesorarse, ¿verdad? El asunto es que la gente no se asesora del todo, ¿verdad? Y muchas veces, pues, de nada más, el tema está muy, por decirlo de alguna forma, satanizado, ¿verdad? Pero además de eso, el acercamiento, por un lado tenemos las personas que son ajenas a toda la educación financiera, que no hay educación del todo, y por otro lado, el único acercamiento que han tenido es el negativo. Entonces tenés una combinación de factores que no salen bien ese resultado porque tal vez en una conversación de una mesa de familia o no sé, en unas festividades o en una reunión de amigos, lo que va a surgir del tema de inversiones es cuando fulanito lo estafaron, ¿verdad? En que yo tengo un primo y perdió $5,000 y yo tengo, no sé, mi jefe metió $1,000,000 que tenía y lo perdió en este otro tipo de inversión y el otro perdió plata. Entonces, tras de que no nos educamos en el tema, el poco conocimiento que hay en la calle muchas veces es más bien el negativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la figura de un asesor financiero o acercarse a una entidad financiera seria, ¿verdad? Que te pueda asesorar, tiene mucho valor, ¿verdad? Como para entender, dicen que el conocimiento es poder, ¿verdad? A partir de ese conocimiento poder tomar sus propias decisiones, ¿verdad? A ver si lo que me están planteando tiene o no tiene sentido con respecto a lo que un mercado usualmente paga. Por ejemplo, un mercado de valores de Estados Unidos te puede pagar una media en el índice SP500, que es como las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, te puede pagar una media entre 7 y 8% anual en dólares. Entonces, que alguien venga en Costa Rica y te ofrezca un rendimiento de 20% mensual en dólares no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Con respecto a un mercado serio internacional, ¿verdad? De peso, con cientos de años incluso, que empezaron desde el 1800 y resto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es importante como conocer un poco, informarse, asesorarse, o si no se asesora con un profesional, por lo menos leer del tema, ¿verdad? Estar un poco, usar las redes sociales de manera más intencional, ¿verdad? Las redes sociales son muy buenas en eso porque dependiendo de lo que vos sigas, es el tipo de contenido que lees, que recibes, y hay mucha información ahora, ¿verdad? La información está al alcance de todo el mundo. Sí, a mí hay algo que realmente, y ahorita vamos a hablar de las inversiones y de esos montos y de los rendimientos que se tienen, pero a mí hay algo que realmente me choca un poco y es que cada cierto tiempo viene un redentor o un mesías, ¿verdad? A solucionarle la vida a todo el mundo y prácticamente le dicen, si usted no se mete en esto, usted es un ignorante. Si usted no se mete en esto, es porque no quiere. Usted es pobre porque quiere. Usted, ¿me entiende? Claro. Y empiezan o le dicen, pero usted no se quiere retirar dentro de 5 años. Usted no quiere retirar, ¿me entiende? Entonces, y la gente empieza a comprar ese discurso, porque no por nada son buenos oradores, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo lo que quisiera, Andrés, es también un poco ponerme los zapatos de ellos y venir y decirte, bueno, Andrés, vos sos asesor financiero, ¿qué atestados tenés? ¿Qué conocimientos tenés? ¿Hace cuánto estás metido en esto? Claro. Porque muchas veces vemos la cantidad de seguidores o la cantidad de gente que habla muy bonito, ¿verdad? Pero no conocemos realmente sus atestados, a qué se dedica. Entonces, no sé, Andrés, antes de entrar a que la gente pueda conocer, ¿verdad? El tema de los productos que pueden haber y los sistemas de inversión, que nos contes un poco acerca de tu trayectoria, ¿verdad? Claro, claro, y eso es súper importante ahora que abres el espacio, independientemente de que sea yo o otra persona, es súper importante porque a veces un reto es tropicalizar los conceptos al contexto tico. ¿A qué me refiero con eso? Vos puedes llegar y agarrar un buen libro como Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Y leértelo todo y decir, mira, soy asesor financiero. Pero claro, ahí te están dando tasas de interés del 2% para comprar una casa, ¿verdad? Y te están dando un montón de herramientas que acá en Costa Rica no tenemos o tenemos otras, ¿verdad? Entonces un valor muy importante es entender cómo se hacen las cosas en Costa Rica, ¿verdad? Tropicalizar esos conceptos en ese contexto. A partir del 2017 estoy en mercados financieros. Como asesor empecé en el 2019. Trabajo principalmente en lo que es Bolsa de Nueva York, que es donde manejo mayor portafolio, ¿verdad? En lo que es inversiones bursátiles. Y acá como asesor pues ayudo a las personas a nivel de finanzas personales, inversión, a veces proyecciones de préstamos, ¿verdad? Manejo de deudas, cómo salir de deudas. Una parte importante es la parte de inversión, ¿verdad? Que mucho del nicho a veces es personas como
profesionales jóvenes que están empezando a trabajar, entonces mira en qué puedo invertir o cómo puedo poner esta plata a hacer algo más, ¿verdad? Además de eso, tengo una maestría en finanzas y, y trabajo también con puesto de bolsa de comercio de Transcomer. Perfecto, buenísimo. Eso yo creo que ya le da seguridad, digamos, a las personas que tal vez nos están viendo o escuchando, de que, bueno, estamos hablando con una persona que sabe y conoce, ¿verdad? Ya, anteriormente hablábamos ya que desde el 2015, 2016 habías empezado esta trayectoria, y en el 2017 empezaste a especializarte, y excelente. Andrés, yo no sé, vos nos puedes contar, muchas veces la gente dice, yo si tuviera plata, si me pego la lotería, me voy a poner un par de apartamentillos ahí para que ir saliendo y que eso me genere, o meto la plata al banco y entonces la meto en un certificado y que eso me vaya pagando mes a mes. Yo creo que son algunas de los escenarios que la gente piensa a la hora de invertir dinero, ¿verdad? Bueno, voy a ponerme unos apartamentos de alquiler o unos locales de alquiler o un CDP. Existen otras opciones, por ejemplo, ahora hay fondos de inversión y los administra, bueno, muchas veces los bancos, ese tipo de cosas, pero ¿qué otras opciones tenemos o qué otras opciones podrían haber? Sí, claro, no, el mercado es bastante amplio, incluso muchas veces nos limitamos, ¿verdad?, a Costa Rica, pero realmente en esta época, 2023, es posible invertir en prácticamente cualquier mercado del mundo. Realmente, incluso la misma bolsa de Nueva York está al alcance de algunos trámites que uno tenga que hacer, ¿verdad?, algún tipo de validación de identidad o algún tipo de hacerse una cuenta, ¿verdad?, y seguir un proceso, pero eso es algo cercano a todo el mundo, ¿verdad?, que es una ventaja que en esta época tenemos que no teníamos hace 5 años, tal vez era un poco más complicado todo el manejo de ok, cómo invierto afuera, ¿verdad? Realmente el tema de que, mira, cuando tenga una plata la voy a invertir, es un tema que es un cliché también, ¿verdad? Porque realmente tenemos productos de inversión que empiezan desde los 50,000 colones mensuales, por ejemplo. Productos de inversión en interés compuesto, por ejemplo, que empiezan desde los 50,000 colones a partir de plazos de 5 o 10 años, ¿verdad? Donde muchas veces son incluso mejores rendimientos para potenciales pensiones complementarias que buscar una pensión complementaria en un ente financiero, ¿verdad? O muchas veces proyectos, ¿verdad?, a corto plazo, no sé, una compra de una casa. Hay instrumentos de inversión acá que te permiten, a partir de 50,000 colones al mes, generar un portafolio, ¿verdad?, generar algún tipo de riqueza a largo plazo, ¿verdad? También tenemos productos en Costa Rica como lo que la gente conoce más como el certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Y otros productos también de los que yo manejo que vos metes la plata a un plazo fijo, qué sé yo, 12 meses, y eso te está negociado a una tasa de interés y se te devuelve ese capital más los rendimientos, ¿verdad? También son otros tipos de productos, pero básicamente en Costa Rica estaríamos hablando como estos, ¿verdad? Como que metes la plata por un plazo, te da X cantidad, o que empezás un plan de cuotas que podría verse como lo inverso a un préstamo, ¿verdad? Un plan de cuotas en el que vos empezás a pagar las cuotas todos los meses de la inversión y al final del plazo se te devuelven los montos. Pero ya el abanico es bastante amplio, ¿verdad? Incluso hay productos muy específicos que tal vez no vamos a desarrollar. Qué sé yo, un cliente dice, mira, tengo una herencia de 300 millones, ¿cómo hago para poner a trabajar eso y que todos los meses me genere rendimientos y yo no comerme la herencia, sino poner esa herencia a trabajar, ¿verdad? También tenemos productos de ese tipo. Realmente el abanico es amplio. El asunto y la recomendación siempre es asesorarse, ¿verdad? Muchas veces el conocimiento es poder, ¿verdad? Como mencionaba antes. Y muchas veces el conocimiento vale mucho, ¿verdad? Incluso el hecho de acercarse a alguien o el acercarse a una entidad o asesorarse, ¿verdad? Con mi persona o con alguien más que tenga claridad en el tema, ¿verdad? Es muy importante porque hay un costo de oportunidad de no hacerlo, ¿verdad? Muy importante. O sea, si tenés la plata en el banco y te están pagando el 1%, pero podrías haberla tenido invertida al 9 o al 10 o al 11, hay una gran diferencia, ¿verdad? De un potencial ahí de que se podría estar perdiendo. Varias cosas. Por ejemplo, una persona viene y dice 50,000 colones. Me quedaron estos 50,000 colones, quiero invertirlos. Y ve que tal vez ganaron 500 colones o que ganaron 1,000 y dice, bueno, ¿cuándo esto se me va a hacer más plata, verdad? Yo creo que es importante el tema de saber que esto es un proceso, ¿verdad? Claro. No es de la noche a la mañana. Claro. Y que sí pueden haber inversiones de alto riesgo, sin embargo, cuando
la cosa se escucha como muy fácil, ¿verdad? Yo creo que no solo en temas de inversiones, sino también, digamos, como abogado, la mayoría, digamos, y también en mi experiencia profesional, la mayoría de la gente que las estafan es porque querían algo en el corto plazo, lo querían ya, ¿verdad? Le prometieron, le llegaron con unos anillos de oro y le dijeron, usted deme 5.000 colones por esto, y se dieron cuenta que no era oro, era un metal ahí todo prácticamente basura, o porque les dijeron, vea, usted se ganó 1.000.000 de colones, pero necesito que deposite tal cantidad de dinero para... Entonces, ¿me entiende? Muchas veces ese pensamiento cortoplacista nos nubla ese horizonte, ¿verdad? Y es hacia dónde vamos. Claro. Entonces, yo quisiera que tal vez se hable de que son situaciones realistas, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que de la noche a la mañana la situación va a crecer un montón, ¿verdad? No sé en ese punto qué te dicen a veces los clientes, ¿verdad? O sea, qué percepción tienen. Claro. No, y eso es un tema súper importante, porque ¿qué es lo que sucede con el largo plazo? Que no le damos valor, que el tiempo igual pasa, ¿verdad? Entonces a veces alguien, no sé, a sus 25 años dice, mira, es que para qué voy a hacer una inversión a 10 años, es mucho tiempo. Lo que pasa es que esos 10 años igual pasan, ¿verdad? O sea, el tiempo igual pasa, hagas o no hagas una inversión, tomes o no tomes buenas decisiones financieras, y el problema es que ese tiempo pasa y llegaron esos 10 años y simplemente llegaste a esos 10 años más de edad, tenés 35 y no tenés ningún portafolio, no tenés ninguna inversión, no tenés ningún tipo de riqueza que hayas generado, ¿verdad? Durante el tiempo. Entonces, esa visión a largo plazo es algo que cambiando ese chip, ¿verdad? Aporta mucho, porque hay que tener las expectativas claras, ¿verdad? En el sentido de que, mira, como decías ahora, te ganaste 500 colones en una inversión, o hiciste una inversión pequeña y, no sé, invertiste 1.000.000, por ejemplo, y al año te generó 99.000 colones, ¿verdad? Entonces, aprender a verle valor a esas pequeñas victorias, ¿verdad? Como para generar momento, y no verlo como, mira, es que 99.000 colones es muy poco para un año que invertí 1.000.000 de colones, sino verlo como, hey, mira, tengo 99.000 colones que mi plata generó, que yo no tenía. Y tal vez esos 99.000 colones me van a ayudar, no sé, a comprar algún tipo de regalo en diciembre, o me van a ayudar a pagar el marchamo un poco, o me van a cubrir, no sé, un par de recibos que tengo ese mes, ¿verdad? Y empezar a verle valor a esas pequeñas victorias, ¿verdad? Porque definitivamente es un proceso, no hay atajos, ¿verdad? No hay caminos fáciles, no hay caminos rápidos, y definitivamente en el mundo de inversiones, si lo hacemos de la manera correcta, es algo que lleva tiempo. Sí, otro asunto importante es que, bueno, hay un personaje muy conocido que es Warren Buffett, ¿verdad? Que es prácticamente un ícono en temas de inversiones, ¿verdad? Y una vez lo escuché que él hablaba sobre esto que se conoce como no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Que hay gente que habla de que hay que diversificar, ¿verdad? Claro. Y es un término que también ha cobrado mucha notoriedad, que siempre ha existido, pero que ha cobrado mucha notoriedad. Digamos, Andrés, yo tengo 150.000 colones o tengo 1.000.000 de colones, y sí tengo necesidades a corto, mediano, largo plazo. Esa visión a corto, mediano, largo plazo va a incidir en los tipos de inversión que yo pueda realizar. Hablo, por ejemplo, de que, bueno, me voy a meter en este fondo de inversión con 50.000 colones, en esta otra, por ejemplo, en el SP500 con otros 50.000 colones, y en otra, cual sea, con la otra cantidad de dinero. ¿Vale la pena diversificar, o cuándo es bueno hacerlo, cuándo no es bueno hacerlo? Sí, eso, el tema con esto es cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Esa es la respuesta. Incluso si tenés un objetivo que es a un año o 24 meses, 2 años, ¿verdad? Y ese objetivo está claro y se sabe cuál es lo que se va a hacer y cuánto capital se necesita, pues tiene todo el sentido del mundo llegar y decir, mira, en lugar de invertirlo a 5 años, mira, tengo un objetivo a 2 años que tengo que cumplir, entonces invierto ahí, ¿verdad? Pero definitivamente la diversificación es necesaria, eso permite mitigar el riesgo. El riesgo en finanzas nunca es cero, que eso es otro detalle, eso es una alerta, ¿verdad? Cuando alguien te ofrece opciones de inversión de riesgo cero, ¿verdad? Eso no existe, la única, como por definición, riesgo cero son bonos del Estado de Estados Unidos. Esa es la única financieramente aceptada, digamos, inversión de riesgos cercano a cero o cero. Pero fuera de ahí, ¿verdad? Riesgos siempre existen en finanzas, entonces lo que buscamos es diversificar un poco el portafolio, las inversiones, los activos, ¿verdad? Entonces, tal vez, como vos decís, tengo un fondo de inversión para un proyecto a 12 meses, pero también quiero invertir en este puesto de bolsa de comercio a 5 años, un capital que me entró.
pero también quiero empezar a invertir por cuotas para mi retiro anticipado, digamos, dentro de 15 años, 80,000 colones por mes, ¿verdad? Y ahí es donde se ve el impacto, digamos, de pequeñas decisiones o de hábitos, porque uno podría pensar que 80,000 colones no generan nada. Lo que pasa es que en el largo plazo, que las inversiones de este tipo usan interés compuesto, que es una fórmula matemática que es interés sobre interés, ¿verdad? Lo que más paga es el plazo, ni siquiera es el capital, ¿verdad? Entonces es curioso porque a partir de una pequeña cantidad, como 50,000, 80,000 colones, en un largo plazo, pongamos, no sé, 10, 15, 20 años, puedes generar mucho capital, ¿verdad? Entonces, esa diversificación es importante, ¿verdad? Como llegar y decir, ok, estos son mis objetivos, corto, mediano, largo plazo, y a partir de eso ver qué opciones me calzan con cada uno de esos objetivos. Sí, otro asunto que es importante es que a veces la gente, yo he escuchado comentarios que hablan de que las inversiones son como unas apuestas, ¿verdad? Y gente que realmente apostando tiene problemas, porque apuestan todo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué debo yo invertir? Dinero, por ejemplo, que es parte del presupuesto de la casa o parte del presupuesto mensual de mi familia, o es importante primero hacerme un ahorro y ya a partir de ahí dinero que prácticamente no voy a ver nunca o no voy a tocar y lo voy a tener ahí ocioso, digamos, lo puedo utilizar. ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo ideal en ese caso? En esos casos principales es empezar con un buen presupuesto, ¿verdad? O sea, cuáles son mis gastos fijos que sí o sí voy a tener, sin importar qué suceda, tener muy claro en qué gasto yo. Ojalá meter incluso hasta servicios de streaming, ¿verdad? Gastos hormiga que llamamos, ¿verdad? Cositas que yo gasto, que salidas a comer, que paso a comprar esto. Sí, yo perdona que te interrumpa. Una vez en una capacitación de finanzas personales decían que incluso los cortes de pelo, ¿verdad? Totalmente. Entonces decía un compañero, pero yo me corto el pelo cada 3 meses y me cobran 3,000 colones. Bueno, entonces por mes, aparte los 1,000 colones que va a necesitar cada 3 meses, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esos gastos hormiga que hiciste al fin y al cabo, dice, un montón de plata y usted no sabe de dónde salieron esos gastos, ¿verdad? Entonces, de verdad lo que vos decís es un presupuesto real y que se acople totalmente a lo que es. Sí, a lo que es un presupuesto lo más ajustado a la realidad, ¿verdad? Esos gastos, incluso ahora los famosos Uber Eats, ¿verdad? Que todos usamos, y si vos empezás a sumar, ¿verdad? Tal vez la factura a final de mes no era tan despreciable y gastaste 30,000, 40,000 colones en Uber Eats, ¿verdad? Y a partir de un presupuesto siempre es recomendable tener un fondo de emergencia. Eso es crítico, como sociedad muchas veces fallamos en eso. Se recomienda un fondo de emergencia que cubra ya estos gastos fijos que logramos identificar, que cubramos de 3 a 6 meses, por lo menos, de esos gastos fijos. Digamos, si mis gastos y los de mi familia, o como un presupuesto familiar individual, no importa, son 500,000 colones, ¿verdad? Entonces que tengamos un fondo de emergencia, por lo menos unos 2 millones, 3 millones de colones, ¿verdad? Eso se busca que estén activos de alta liquidez. ¿Qué es liquidez? Es básicamente que yo lo pueda sacar rápido, ¿verdad? O sea, que yo pueda acceder a esa plata rápida. Si no se pudiera tener algún tipo de fondo de inversión a la vista, digamos, donde yo pueda sacar esa plata rápida, pues entonces tenerlo en una cuenta de débito, no importa, pero que esté alejada, digamos, ojalá sin tarjeta, ¿verdad? Ojalá sin tentaciones de usarlo, ¿verdad? Entonces, a partir del presupuesto, como dijimos, tener un buen fondo de emergencia, ¿verdad? Que ya esté cubierto todo eso. Y la parte de inversión no necesariamente es invertir lo que sobra, más bien es presupuestar, invertir, y tal vez entonces voy a gastar lo que me sobró a partir de eso, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, la inversión sí debería ser parte de todo presupuesto mientras lo permita, ¿verdad? Obviamente, si tenemos escenarios donde tenemos deudas con altas tasas de interés, pues la prioridad va a ser siempre cancelar esas deudas primero, porque por lo menos para poner un número, si estás pagándole a un préstamo personal 18% anual de interés y en una inversión vas a ganar un 10%, pues no tiene sentido, ¿verdad? Estás borrando con el codo lo que hiciste con la mano, ¿verdad? Entonces, por eso es importante sentarse a veces a ver ese tipo de escenarios, ese tipo de esquinitas, ¿verdad? Con los clientes, de que, ok, sí, mira, quieres invertir, tenés el capital muy bien, te sobra tanto, pero tenés deudas, hay una deuda de consumo, hay una tarjeta ahí dando vueltas, qué tipo de deudas tenés encima, ¿verdad? Ok, Andrés, para estar claro, perdón que te interrumpa, entonces vos no nada más entras al tema de inversiones, sino vos le ayudas a la gente también en tema de finanzas personales. Correcto. ¿Verdad? Y eso qué importante es porque, bueno, estás hablando incluso
de cómo ir cancelando préstamos de forma anticipada, ¿verdad? Tal vez eso lo podemos desarrollar más adelante, pero qué importante es para la gente saber que tal vez hay deudas que sí, que están a 15 años o 30 años y ya con el tiempo se van haciendo más pesadas, ¿verdad? Ya pasaron tal vez los 3 años de tasa fija, ¿verdad? Y ya empieza la variable o subir el dólar y yo tengo mis cuentas en colores. Vos ingresás a todas esas partes para poder ayudar en ese sentido. Sí, eso es parte de lo que ofrezco, ¿verdad? Sentarnos a ver esos escenarios. La idea es que se haga un acompañamiento de no darte necesariamente el pescado, sino pues de enseñarte a pescar, ¿verdad? Darte aunque sea una pincelada del mundo de finanzas, de incluso del dinero, ¿verdad? Cómo funciona el dinero y a partir de ahí pues que el cliente pueda tomar sus conclusiones y sus decisiones. Con el tema de créditos, te comento una situación que fue muy común ahora, fue en el 2020-21. La tasa de política monetaria del país, que es la que rige las tasas de interés, estuvo muy baja, estuvo en bajos históricos, ¿verdad? Entonces un escenario que pasó, que he tenido varios clientes en esa situación, es que se compraron casas con tasas de interés muy bajas en el 2020-2021. ¿Qué es lo que pasa? Que estos créditos tenían periodos de gracia de 2 años, ¿verdad? 1 año, 2 años y medio, ¿verdad? Y lo que sucedió es que ya en 2022-2023 estos periodos de gracia ya vencieron, ¿verdad? Entonces tenés ese escenario donde pasaste de pagar una cuota de 450 mil colones a pagar 700 por mes, ¿verdad? Entonces ya ahí claramente la liquidez de una familia y de un presupuesto se ve muy afectado. Ahí también podemos revisar ese tipo de cosas o ver cómo podemos acercarnos a las entidades, ¿verdad? Incluso las entidades muchas veces van a estar dispuestas a algún tipo de negociación porque a ellos tampoco les sirve, ¿verdad? Dejarse las propiedades. Entonces ese tipo de detalles también nos cubrimos. Como te decía al inicio, la idea es trabajar con respecto a las necesidades del cliente, ¿verdad? Si tus necesidades es, mira, ¿cómo pongo a trabajar esta plata? Pues la trabajamos así, pero si tus necesidades es, mira, necesito salir de deudas porque estoy mal, estoy ahogado ya con las deudas, pues trabajamos sobre eso, ¿verdad? Sí, no, excelente porque realmente es como un abordaje integral, ¿verdad? Es un abordaje integral en el cual las personas pueden ir saliendo no solo de sus deudas, sino también logrando ganar dinero a partir de las inversiones, ¿verdad? Entonces, no sé, Andrés, igual acá vamos a dejar tu contacto, acá vamos a dejar todo para que la gente te pueda ubicar, pero yo lo que quisiera es que tal vez la gente que nunca ha escuchado de esto, o sea, la gente que nunca, que siempre ha creído que las inversiones es solo para gente que tiene muchísimo dinero, ¿qué le puedes decir? O sea, ¿qué le puedes decir a ellos para que puedan entender que realmente sí se puede, ¿verdad? Claro. Sí, no, el mensaje que yo le daría a las personas es que estos son temas sencillos. Realmente el mismo sistema financiero se ha enfocado en vendernos esto como algo complejo, como algo complicado, como algo difícil, pero realmente esto es cercano a todo el mundo, ¿verdad? Esto no necesita que tengas un montón de títulos, un montón de experiencia financiera, ¿verdad? Esto no son temas propios no sé, de un gerente en una oficina de paredes de vidrio, ¿verdad? En el piso 20, en el centro de la sabana, ¿verdad? Esto es de todas las personas, ¿verdad? Estos son temas que desde cualquier salario que vos tengas, independientemente de tu formación académica, esto es cercano para todo el mundo. Como te decía, hay opciones desde 50,000 colones mensuales, ¿verdad? De inversiones. Entonces, que no tenga miedo, ¿verdad? Hay muchos mitos alrededor del mundo de inversiones, pero mucho se ha dado por esto que hablábamos al inicio, ¿verdad? De malas experiencias o cosas que han pasado que han traído el tema de inversiones sobre una nube negra, ¿verdad? Y lo han mitificado un poco, pero sí, no, que se acerquen, ¿verdad? Que con toda confianza me pueden contactar sin ningún compromiso, ¿verdad? Y que hablemos. Al final esto es un tema de todo el mundo, ¿verdad? Esto no es propio de tener mucho capital. El conocimiento es poder, vuelvo a mencionar, ¿verdad? Muchas veces es de mentalidad, ¿verdad? ¿Con qué tipo de mentalidad te estás relacionando vos con el dinero? ¿Cómo me relaciono yo con mi plata? Dentro del entorno en el que crecí, ¿qué valor le veo yo al dinero? ¿Cómo me formé con respecto al dinero? Y ese tipo de cosas muchas veces tienen más peso que incluso decir, mira, es que tengo plata para invertir o no, ¿verdad? Muchas veces es, mira, ok, si no, tal vez no me sobran 10 millones, pero sé que en mi presupuesto puedo sacar 60,000 colones al mes, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen incluso un peso enorme en el largo plazo, entonces que no tengan miedo, esto es para todo el mundo, realmente hay productos que se adaptan a las necesidades de todas las personas, ¿verdad? Y pues no, que se acerquen, ¿verdad? Al final esto es un tema
totalmente cercano y orgánico a cualquier persona. Excelente, no, yo nada más lo que realmente me parece increíble es con cuánto dinero, por ejemplo, yo puedo invertir entonces en el S&P 500. O sea, el S&P 500, vos me decías que es... Son las 500, es un índice, al final vos no puedes como invertir en el índice directamente porque son las 500 empresas más grandes, pero existen como fondos indexados, los famosos ETFs, ¿verdad? Donde vos puedes invertir en el S&P 500 indirectamente, y estos ETFs andan alrededor de los $400 cada uno, ¿verdad? O sea, yo podría invertir en la bolsa de... En la bolsa de Nueva York, que es como la más grande, ¿verdad? Podrías invertir, no sé, con unos $500 de capital, ya podrías entrar ahí. Ok, imagínense, $500, prácticamente 250, 300 mil colones. Correcto. Y puedo aspirar a algo diferente, ¿verdad? Correcto. No pensar solamente en un CDP o en otra cosa, ¿verdad? Ponerme por ejemplo, es totalmente respetable y todo el hecho de que hay gente que, digamos, inicia negocios tal vez en los que no tiene conocimiento, pero por ganas de iniciar algo diferente o ganar dinero, se mete en negocios, en comprar cosas y revender, y está bien, o sea, está bien, pero y tal vez tienen otro trabajo y esto le suma más tiempo, ¿verdad? Entonces prácticamente con 300 mil colones yo puedo ya aspirar a tener algo diferente. Correcto, correcto, y lo más curioso de esto es que pongamos, por ejemplo, $500 y el índice del S&P 500 crece entre un 7 y un 9% anual, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con las inversiones en dólares en Costa Rica, que te pueden pagar entre un 2% y un 4.7% anual, tener vos una inversión que te esté generando entre un 7 y un 9% anual es bastante rentable, ¿verdad? El asunto con este tipo de inversiones es ver el largo plazo, ¿verdad? No enfocarnos en el ruido de qué está pasando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cayó pandemia cayeron todos los mercados financieros, ¿verdad? O cuando hay lo que se le llaman cisnes negros, ¿verdad? En el mundo de economía, hay eventos que traen para abajo los mercados, pero lo que hay que enfocarse en este tipo de inversiones en bolsa de Nueva York, por ejemplo, es ver el largo plazo, ¿verdad? Hacerle el zoom out y verlo a 3, 5 años plazo, ¿verdad? Donde ahí casi que siempre, ¿verdad? Se van a tener rendimientos en positivo. Sí, hay una, no sé si teoría o analogía que habla del océano azul, ¿verdad? De navegar en el océano azul y no donde tal vez los peces son más grandes y tienen más espacio, ¿verdad? Que estar donde está todo el tumulto, que estar donde hay muchísimos peces y cada quien quiere su parte del mercado y como hay tantos no les alcanza para todo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante a veces no seguir tanto las corrientes para la gente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, mira, otra vez volviendo al tema de la nube, ¿verdad? Un caso límite. Me voy a meter en esta nube de 10.000 o en esta nube de 80.000, etc. O salió esta nueva empresa multinivel, ¿verdad? Esquema Ponzi, en el cual yo nada más meto $300, pero bueno, y hay gente que renunciaba a sus trabajos, había gente que ponía todo su esmero y al fin y al cabo necesitaban el conocimiento técnico, o sea, necesitaban saber de qué estaban hablando y dejaban en manos de ellos algo que realmente me provocaba mucha tristeza, el hecho de que si usted no tiene éxito es por su culpa, porque usted no quiso aprender. Y no, o sea, yo creo que aquí parte de todo esto es entender que, bueno, sí, hay un S&P 500, yo puedo invertir $500, pero bueno, ya hay un camino recorrido que es el que usted ha estudiado, que es el que usted conoce, y que entonces la gente puede, a través suyo, iniciar este tipo de inversiones, porque tampoco es algo tan sencillo. O sea, yo no puedo nada más llamar o meterme Claro. En internet y decir, mira, quiero invertir $500 en el S&P 500. Entonces, esto se puede hacer a través suyo, Andrés. O sea, usted es el que se encarga de toda la tramitología. ¿Cómo funciona en ese caso? Sí, la idea del asesoramiento es enseñarle al cliente cómo hacerlo, ¿verdad? Al final la idea es ni siquiera tocar capitales o platas de los clientes, ¿verdad? Es meramente enseñarte cuál es el camino, ¿verdad? Mira, vamos a usar esta empresa, vamos a usar este broker, vamos a usar esta forma para mover los dineros, digamos, entre Costa Rica, Estados Unidos, ¿verdad? Esto se hace así, todo el acompañamiento, digamos, a la hora de generar las cuentas, qué pongo aquí, qué pongo allá, cómo lleno esto, qué documentación tengo que enviar, cómo la envío, ¿verdad? Este tipo de cosas es donde definitivamente sí aporta mucho, ¿verdad? La experiencia, porque podemos ver incluso en redes sociales, ¿verdad?
mucho contenido de, mira, sí, me invertí en el S&P 500, ¿verdad? Pero muchas veces está enfocado tal vez en un mercado estadounidense, otro mercado donde ahí lo tienen tal vez un poco más fácil, ¿verdad? Entonces ahí es donde aporta mucho valor asesorarse con alguien que ya haya hecho eso, ¿verdad? O sea, que te pueda llevar de la mano y decirte, ok, si tenés $500, perfecto, venga, esto se hace paso A, paso B, paso C, ¿verdad? Hacerlo siempre, obviamente, con brokers regulados, ¿verdad? Donde la plata esté. ¿Qué son brokers, Andrés? Para la El gente tal vez no lo brokers, conoce. sí, los brokers son los intermediadores financieros, ¿verdad? Uno no puede, bueno, o por lo menos en teoría, no puede llegar y comprarle una acción a Apple, ¿verdad? Entonces lo que se utiliza es un broker, que es una empresa a la que vos compras la acción, ¿verdad? Y esa empresa pues se maneja toda la intermediación financiera con las empresas públicas de la bolsa de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay diferentes brokers, está por ejemplo E-Trade, está Folionet, está Charles Schwab, está First Trade. Hace un par de años sonó mucho Robinhood, no sé si te acuerdas de Robinhood, con todo lo de GameStop que fue muy mediático, ¿verdad? Que se trajeron la bolsa Entonces se trajeron la bolsa de abajo cabeza. por intentar hacer un shorting ahí, Sí. entonces se empezó a meter mucho eso. Entonces esos son los brokers, ¿verdad? Son plataformas, ¿verdad? Donde vos metes el dinero, digamos, y ahí compras las acciones. Es importante buscar brokers que estén regulados, ¿verdad? Que Sí, estén... porque hay historias, ¿verdad? De que prácticamente le decían que sí, tenía estos rendimientos o que el dinero se veía en la plataforma, pero realmente no existía. Y de un momento a otro el dueño vamos a ver, el dueño de esta empresa ya parecía que había fallecido, por ejemplo, en la India, ¿verdad? Con un caso muy conocido y ya no se sabía más, ¿verdad? Y todo el mundo va a ver qué hace. Entonces es Correcto. importante que estos sean confiables, ¿verdad? Sí, que sean brokers regulados, ¿verdad? Que tengan el regulamiento del SEC, el SEC, ¿verdad? Que es como la entidad que regula mercados financieros en Estados Unidos, ¿verdad? Que tengan este tipo de validaciones, ¿verdad? De regulaciones, porque eso también asegura los montos, ¿verdad? Hasta $250,000 de los clientes. Entonces, ese tipo de, obviamente en el mercado bursátil, que es el mercado de bolsa de acciones, siempre va a haber riesgo, ¿verdad? Si yo compro una acción a 100 y mañana cae a 80, pues yo perdí $20. Pero eso es algo que yo estoy entendiendo que estoy haciendo, más no queremos que se pierdan todos los $100 porque el broker simplemente cerró y arrasó con la plata, ¿verdad? Que ha pasado y ha pasado más veces de las que nos gustaría que haya pasado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber a qué broker acercarse, ¿verdad? Cómo hacer el proceso de la manera correcta, ¿verdad? Cómo enviar el dinero, ¿verdad? Si la empresa me está pidiendo un conozca a su cliente o no, ¿verdad? Eso es un punto crítico. Incluso en todos estos que vos mencionabas, de esquemas piramidales y las nubes y todo eso, es una pregunta que uno puede hacer, ¿verdad? Un tip para decir, ok, mira, esta empresa me va a pedir un conozca a su cliente, el famoso Know Your Customer, ¿verdad? Si te dicen que no, es una alerta bastante alta, O ¿verdad? también a veces que he visto que generan los prospectos, ¿verdad? Y bueno, hay cada prospecto, ¿verdad? Que básicamente le dice a usted, bueno, usted puede perder todo y no me reclame nada. Pero bueno, son prospectos que le dan seriedad, ¿verdad? Es como una guía en la cual se le va a decir cuál es el tipo de inversión, dónde es que se están utilizando los fondos y dónde es que se está invirtiendo, ¿verdad? Entonces Claro. son cosas que le dan seriedad a la gente. Claro, claro, sí, ¿no? Y digamos, hay inversiones de alto riesgo y de altísimo riesgo y que son totalmente legales, ¿verdad? Incluso vos puedes agarrar una acción de un Tesla, ¿verdad? Que está en la bolsa de Estados Unidos y tiene una volatilidad incluso en algunos puntos mayor al Bitcoin, ¿verdad? Entonces sí, hay inversiones que son totalmente volátiles, ¿verdad? Pero la idea es entender en qué estamos invirtiendo, ¿verdad? Andrés, para ir finalizando, vos tenés la estadística o conoces más o menos, digamos, en los hogares costarricenses, si existe una política de inversión o si hay gente que lo aplica, digamos, que tanto se aplica o realmente es algo que no se usa mucho en Costa Rica? Sí, no, desgraciadamente los últimos datos que tenemos del INEC, apenas un 6.7% de las familias costarricenses tienen algún instrumento financiero que no sea una cuenta, ¿verdad? Por instrumento financiero me refiero a un fondo de inversión, a una inversión en bolsa en Nueva York, a algún tipo de certificado de depósito a plazo, alguna inversión en un puesto de bolsa de comercio, por ejemplo, apenas un 6.7%. Eso es un número bastante bajo, ¿verdad? Va mucho de la mano con esta falta de educación financiera que el sistema y el mismo sistema educativo y sistema financiero nos ha quedado debiendo, ¿verdad? Entonces realmente son números muy bajos, estamos hablando de
prácticamente un 5%, ¿verdad? Las personas nada más son las que están con otros instrumentos que les generen más a largo plazo, ¿verdad? Entonces, hay mucha oportunidad. Ahora mencionabas lo del océano azul y el océano rojo, ¿verdad? Siento que en el mundo de inversiones también hay como espacio para que todo el mundo se desarrolle, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones en el sentido de que si te vas por algo mediático, ojo, tener cuidado, ¿verdad? Que no te estén vendiendo falsas esperanzas, pero si lo haces por el lado del conocimiento, ¿verdad? Siempre van a haber buenas opciones. Como decía ahora, no tener miedo, ¿verdad? Asesorarse, entender sin ningún compromiso, ¿verdad? Sentarse y si uno dice, mira, no estoy entendiendo que estoy invirtiendo, entonces tal vez mejor no invertir, ¿verdad? No dejarse ir por famosos cantos de sirena, ¿verdad? Que a veces hay muchos. Sí, Andrés, no sé, me gustaría ver si ya en esta parte final ¿qué te gustaría decirle a la gente, verdad? A mí me gustaría poder seguir llevando estos espacios y ya después quedarnos un poco más en cada uno, digamos, hablar, qué sé yo, de este tipo de inversión o de otro tipo de inversión, pero en este capítulo inicial, por llamarlo de alguna forma, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría decirle a la gente, verdad? Para que ellos puedan entender y poder conocer un poco más de este tema. Claro, no, como te mencionaba antes, ¿verdad? No tenerle miedo. Creo que una manera de empezar que está al alcance de todo el mundo es, ok, está bien, si no te sientes ahorita en un momento para asesorarte con alguien, ok, perfecto, pero empecemos a usar nuestras redes sociales y nuestras interacciones de manera más intencional, ¿verdad? Eso es un consejo muy fácil de seguir. Ok, voy a empezar a seguir otro tipo de contenido, ¿verdad? En TikTok, voy a empezar a seguir otro tipo de páginas en Instagram, de finanzas, de inversiones, ¿verdad? Entonces empezar a nutrirnos un poco más de esos temas es algo a lo que invito a todo el mundo, ¿verdad? Es un mundo muy hermoso, ¿verdad? Y es muy sencillo, ¿verdad? Con la cantidad de horas que consumimos nosotros redes sociales, creo que sería un buen consejo, ¿verdad? Como empezar a meterse un poquito más en ese tipo de contenido. No, perfecto, Andrés, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, este es un espacio para conocer, para ampliar, ¿verdad? Y ojalá que una pequeña semillita haya quedado ahí para poder también contactar a Andrés y poder iniciarse en este camino del tema de inversiones, empezar tal vez a aprender un poco más y por qué no pensar en un futuro diferente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tratar de seguir llevando este tipo de contenido donde podamos aprender cada día más, donde podamos generar un contenido de calidad y poder cada día, ojalá, sentirnos más tranquilos, más seguros y poder ir saldando deudas, poder ir mejorando en temas de salud financiera y ¿por qué no? Que llegue el día y el momento en el que podamos ir invirtiendo cada vez un poquito más y a partir de esto generar buenos ingresos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y que estén bien. Pura vida. Muchas gracias.